Buenos días a todos. Me vais a perdonar si miro mucho el papel. Yo me lo sé todo de memoria, o sea, hasta las comas. Pero por no mirar a nadie en concreto voy a estar mirando el papel, ¿vale? Para que nadie se ofenda. Bueno, hace unos años dos científicos hicieron un estudio, un experimento. En este experimento se le pedía a una serie de estudiantes que realizaran un cuestionario. Entonces, cuando estos estudiantes estaban realizando el cuestionario, ahora lo explico. La investigadora salía del aula donde estaban ellos y se iba a otra cercana, pero donde no la podían ver. Cuando esta mujer llegaba a ese aula, a través de ruido y todo, simulaba como si se cayera de la silla y se hiciera mucho daño, ¿vale? Se lesionara. Lo interesante viene aquí. Cuando los estudiantes estaban solos, cuando solo había una persona en el aula haciendo el cuestionario, el 70% de las ocasiones iban a socorrer a la investigadora. Pero cuando ya había dos personas mínimo, o sea, cuando ya había otra persona en el aula, solo iban a socorrerla el 20% de las ocasiones. Solo con que hubiera una persona más. Esto, ahora os cuento por qué lo explico. Saltándome todas reglas homiléticas o consejos para predicar y todo, esta mañana os voy a hablar de tú. Normalmente lo normal al predicar es hablar de nosotros para que el predicador quede como incluido en el mensaje y no parezca que está echando una bronca o esté enfadado o se crea mejor que los demás. No es el caso, pero corremos un peligro al hablar de esa manera. Y es lo que se llama la difusión de responsabilidad. Es lo que pasaba en el experimento este. Cuando hablamos de nosotros, en plural, el mensaje que se envía desde aquí se reparte entre todos. No cada uno lo toma al 100%, sino entre todos los que estamos se divide. Entonces, claro, imaginaos todos los que somos aquí. Nos quedamos cada uno con una pequeñísima parte. A nivel lingüístico pasa esto. Por eso, en esta mañana, bueno, claro, yo como buen evangélico de nacimiento, también tengo otro problema. Cuando yo escucho una predicación, mi tendencia natural es a pensar, a ver si lo está escuchando este de aquí al lado, porque le hace falta, la verdad. No lo juzgo, señor, pero dale oídos atentos, ¿no? O dices, lástima que no ha venido tal persona. Mira que el mensaje le iba como anillo al dedo. Pero tengo que hacer un esfuerzo sobrenatural para pensar, no, el mensaje está yendo para mí, en verdad, ¿sabes? Entonces, os animo a que esta mañana os toméis el mensaje directo hacia vosotros. No nos lo repartamos entre todos, sino individualmente. Muy bien. Deciros que este mensaje, aunque sea en tú, a mí me ha hablado, mientras lo he preparado, me ha ayudado a ver las cosas que hago mal, bueno, algunas de las cosas que hago mal, hago muchas, me ha dejado en evidencia a mí mismo y me ha animado a cambiar otras cosas y sobre todo me ha animado a entregarme más a Dios. Vamos a ver esta mañana ¿a qué nos invita Jesús? Cuando pensamos en la invitación de Jesús, lo primero que nos viene a la mente es la salvación. El Señor nos invita a ser salvos, a estar con Él por la eternidad, estar en el paraíso sin preocuparnos de nada, descansando en una hamaca con una bebida fría y con el Señor al lado, ¿no? Es un poco la imagen que se nos viene cuando hablamos de Jesús nos está invitando a algo. ¿Pero es esa la invitación que hace Jesús? Vamos a verlo esta mañana. Hemos leído en el pasaje de Juan 12, 20, 26. Veréis que tengo un boli mágico y cuando aprieto aparece un versículo, ¿vale? Entonces no os asustéis. Hemos leído eso, que aparecían unos griegos que venían a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Quiénes eran estos griegos? Importa mucho que fueran griegos porque Juan perfectamente podría haber dicho un grupo de personas vino a Jerusalén a adorar. Pues tiene su importancia, claro, si no, no lo habría escrito. El hecho de que los identifique como griegos,
obviamente nos hace entender que son de otra nacionalidad. No habían nacido judíos, por lo tanto, de nacimiento no pertenecían a la religión judía. Pero subían a Jerusalén a adorar. O sea, ¿qué habían hecho estos? Habían renunciado a las creencias de su pueblo y habían pasado a adoptar la fe judía. Esto, bueno, ya nos habla de un poco de su compromiso, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Subían a Jerusalén a adorar a Dios. Esto también de especial relevancia, ya que el hecho que fueran griegos implicaba que, pese a llegar a Jerusalén para celebrar la Pascua, no podían entrar al templo. Y ellos lo sabían, no es que se lo iban a encontrar ahí. Ya sabían que no iban a poder entrar al templo. Pero pese bueno, se quedaban en la puerta y por eso se les conocía como los prosélitos de la puerta, porque no podían pasar, solo podían pasar los judíos. Entonces imaginaos su devoción y su amor hacia Dios, que pese a no poder entrar, no poder disfrutar de todo lo que podían disfrutar los judíos, deciden caminar un montón de kilómetros, porque no habían coches, ni metros, ni aviones, iban a pie y deciden ir a Jerusalén pese a no poder entrar, ¿no? Qué ejemplo tan bueno que nos dan estos griegos. Nos dice también el texto que querían conocer a Jesús. Seguramente pues ya habrían escuchado sobre todas las señales que Jesús había hecho, ¿no? Sanar a enfermos, multiplicar panes y peces, eso nos gustaría mucho. Varias señales, ¿no? Y también habrían escuchado lo que Jesús pensaba sobre sí mismo, lo que él afirmaba ser. Él decía ser el Hijo de Dios y también había dejado claro a qué había venido a este mundo. Los fariseos ya llevaban tiempo en contra de Jesús, por lo tanto era un peligro irse a relacionar con Jesús porque podías hacer enfadar a las élites judías, ¿no? A los fariseos. Pero vemos en estos griegos que hay un deseo sincero de conocer a Jesús, de saber más sobre lo que él predicaba. Entonces seguimos con la historia. Estos griegos hablan con Andrés para pedirle, ¿no? Si pueden conocer a Jesús. Andrés habla con Felipe, hablan con Felipe y luego hablan con Andrés para presentarlos a Jesús. ¿Y qué le responde Jesús? Lo normal, ¿no? Bueno, para nosotros, lo lógico sería, pues un hombre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿No? Algo así, pues, no me sale en castellano. Algo cálido, ¿no? Algo amable. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro mucho de que hayáis venido y entablar una conversación normal. Pero la verdad es que Jesús no les responde de esa manera, ¿no? Si ahora lo leeremos, parece que les contesta algo extraño para la situación en la que están. Parece también, tened en mente que quedaban menos de una semana para que Jesús muriera en la cruz. Y podía ser que su próxima muerte en la cruz le urgía ya a Jesús hablar solo lo esencial, lo necesario, ¿no? Esto es lo que les responde. Jesús les dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Os aseguro que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, seguirá siendo un solo grano. Pero si muere, dará fruto abundante. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Vaya bajón les habría dado a algunos, ¿no? Esperar ver a Jesús, esperar su amabilidad y que nos conteste de esta manera tan, ¿no?, brusca, podemos pensar. Tenemos que mirar en qué situación se da todo esto. Antes de este pasaje, ¿qué pasa en la historia? ¿Alguien lo sabe de memoria? ¿Qué es lo que se da justo antes de la reunión con estos griegos? La entrada triunfal a Jerusalén. Por las estimaciones de un historiador, de Flavio Josefo, calcula que en esa época podían haber en Jerusalén unos 3 millones de personas, ¿vale? Seamos conservadores y digamos que una sexta parte son los que estaban recibiendo a Jesús.
No lo sé, no hay ningún registro, pero supongamos que un sexto de esas personas le estaban recibiendo. Serían 500.000 personas. El Camp Nou no llega ni a las 100.000 personas cuando está lleno. O sea, multiplicarlo por 5 veces y imaginaos a 500.000 personas recibiendo a Jesús. Si nos quedáramos con esa imagen de Jesús llegando a Jerusalén y esas 500.000 personas aclamándole, podríamos pensar que el ministerio de Jesús había sido todo un éxito a nivel de cifras, a nivel de seguidores, ¿verdad? Pero Jesús tenía muy claro que todos aquellos que estaban allí no eran seguidores suyos. Sabía que muchos de ellos, mientras le estaban aclamando, días después estarían gritando, crucifícale. Muchos otros estarían callando mientras otros pedían su muerte. Entonces, qué duro tendría que ser para Jesús entrar sentado en el asno, viendo cómo la gente pues se inclinaba, le ponía las palmas o le ponían alfombras o lo que fuera para pasar con el burro, aclamándole, y Jesús sabiendo, me lo dices ahora, pero la semana que viene me habrás dado la espalda. Y uno, y uno, y uno, y uno. Qué duro, ¿verdad? Uno de los motivos por los que se había juntado tanta gente era porque Jesús había resucitado a Lázaro. Entonces sabían que estaban ante alguien especial, porque esto no había pasado nunca en la historia. Sí que habían habido resurrecciones antes en el Antiguo Testamento, pero nadie había resucitado después del cuarto día. A los judíos se consideraba que a partir del cuarto día la persona ya estaba finiquitada, ¿no? Entonces sabían que Jesús era alguien especial. O sea, lo tenían clarísimo. Yo creo que no dudaban de que Jesús había hecho eso. Habían testigos. Era como los fariseos también lo sabían, ¿no? Pero aún así decidieron rechazar a Jesús. Creo que a la luz de esta imagen, de tantas personas aclamándole, pero Jesús sabiendo que no eran seguidores suyos, podemos entender mejor la respuesta que Jesús le da a los griegos. Esa respuesta como tan solemne, ¿no? Él deja claro que seguirle a él no era cosa de un día, ni siquiera de un día a la semana, sino que el seguirle a él implicaba toda nuestra vida. Dice él, de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es obvio que lo que está hablando él allí es de su propia muerte. Sabemos que era una muerte necesaria para la humanidad, para nosotros era la única salida que teníamos, ¿verdad? Y Jesús podría haber dejado la respuesta a los griegos allí. Si él dice todo eso, era necesario que yo muera, ¿no? Pues haciendo referencia al mismo ya quedaba claro que lo que necesitábamos era un Salvador y que era él el Salvador que necesitábamos y ya está. Pero no se queda allí. Sigue diciendo, el que ama su vida la perderá y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Pues parece que no está hablando solamente de sí mismo entonces. Parece que también está hablando de nosotros, de los que les queremos seguir. Y aunque parezca un pensamiento muy extremo para nosotros hoy en día, esta idea la repite varias veces durante su ministerio. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Quien no renuncia a sus bienes no puede ser mi discípulo. Quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Si alguno acude a mí y no desprecia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Quien se empeñe en salvar su vida, la perderá. Quien pierda la vida por mí, la alcanzará. Y podríamos seguir, la lista es más larga. Y estos no son textos sacados de contexto. Esto no necesita una interpretación diferente. Esto es así tal cual lo dice Jesús. No hay espacio en el seguirle para la parcialidad. No hay lugar para medias tintas.
o para estar más o menos con él. O le sigues o estás muerto. Algunos solo se toman en serio lo de aborrecer a la familia, pero no a la suya, sino a la de su pareja. Entonces tenemos que tener cuidado, a la nuestra también, ¿eh? ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Y en verdad esta pregunta nos es fácil responderla, porque ¿qué nos viene a la mente? Pues que ahora un loco entre aquí con un rifle y se ponga a la puerta y diga, los que quieran negar a Jesús pueden salir, pero el que no quiera negar a Jesús lo disparo. Y estoy seguro que la mayoría nos quedaríamos aquí dentro, ¿verdad? Solo por la vergüenza de que los otros no nos vieran negar a Jesús, ya nos dejaríamos morir, ¿verdad? Pero ¿es eso lo que nos pide Jesús, en verdad? Es lo que nos está pidiendo. En otros países sí, ahora mismo, pero hoy en día nos está pidiendo eso. ¿Estás dispuesto a morir en vida por Él? ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús está hablando, nos dice que la semilla debe morir. ¿Pero morir para qué? No para dejar de existir corporalmente tal y como lo entendemos nosotros. Morir significa dar lugar a algo mejor. Y tampoco se está refiriendo a que cuando muramos entonces pasamos a existir de una manera, de una mejor forma, ¿no? Porque estaremos en la presencia de Dios. Cuando aquí Jesús habla de morir, está diciendo que ahora estamos dando lugar a algo mejor, a algo que da frutos. Si la semilla no muere, no llegará a ser árbol nunca y se convertirá pues en polvo, como si nunca hubiera existido. De la misma forma, tú y yo debemos morir en vida para dar fruto, pero con una diferencia. La semilla desaparecerá, pero tú y yo no desapareceremos, sino que tendremos que rendir cuentas con el dueño de la semilla, de la finca y de todo. Él mismo nos dice que el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. El que ama su vida, la perderá. Dice, ¿amas tu vida? Sí, claro, ¿no? ¿La amas más que a Jesús? Adelante, ponle límites al Señor. El Señor no te engaña. No, Señor, yo te amo de verdad, ¿eh? De verdad que eres el centro de mi vida, que aunque sangren las heridas, yo te seguiré. Pero no tengo tiempo esta semana, Señor. De verdad que eres el centro de mi vida. Es que eres lo más importante. Pero no me cuidas mucho, que estoy muy cansado hoy y necesito descansar. Tienes un problema grande si no necesitas pasar tiempo con la Iglesia, o lo que es lo mismo, con el cuerpo de Cristo. Si los cultos, la reunión de oración, tu tiempo devocional te es una carga, si la comunión con tus hermanos no es una prioridad en tu vida, como diríamos, háztelo mirar, porque puedes estar en peligro de muerte eterna. Ayer, algunos de los jóvenes fuimos a jugar un torneo de fútbol. En especial podéis ver las marcas en mi piel y en la de Xavi, por ejemplo, los rojos que estamos de que nos dé el sol. Y nos tocó arbitrar un partido. Bueno, varios, pero un partido muy, muy tenso. En cierto momento se me ocurrió pitar un penalti a favor de un equipo. Pues, bueno, este torneo, hay que decirlo, es organizado entre varias iglesias. Los equipos son muy santos y son gente de iglesia muy comprometida, ¿vale? Pues en ese momento, cuando pitamos el penalti, un jugador se volvió loco. Que si les estábamos echando del torneo, que les estábamos enviando a casa, que por nuestra culpa lo habíamos estropeado todo. Y lo decía con una ira y con una rabia. En ese momento, pues intentamos calmar la situación. Bueno, no pasa nada. No le expulsamos por misericordia, pero le podríamos haber expulsado. Pero entonces intentamos calmar los ánimos. Pero más tarde ya en casa pensaba qué vacías están estas vidas, ¿no? O sea, esta gente que vive
como un pensamiento dual, ¿no? Una esquizofrenia espiritual gravísima. O sea, los domingos soy de una manera, pero el resto de la semana soy de otra. O sea, qué duro es vivir a medias entre el mundo y Jesucristo. Si vives en el mundo, no hay problema, pues tú allí más o menos con tu conciencia medio tranquila vas haciendo tu vida y no pasa nada. Pero qué vida tan dura es la de aquellos que viven entre estos dos mundos. Están tan vacíos del espíritu que necesitan llenarse con otras cosas, como puede ser el deporte o otras. Esto era un torneo, o sea, yo les dije antes de arbitrar, es de las cosas menos importantes que vais a hacer en vuestra vida. Así que tomároslo con tranquilidad. Pero a la gente pues le gusta ganar. Pues no lo entiendo. Pero ¿no hacemos nosotros lo mismo con otras cosas? ¿No hacemos lo mismo con la política? ¿Con nuestros estudios? ¿Con nuestras carreras profesionales? ¿Con nuestra posición social? ¿O nuestra popularidad entre nuestros amigos? El que ama su vida la perderá. Y es así porque realmente la vida está hecha para vivirla con Dios, en relación con Él, sirviéndole y adorándole con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón y nuestra alma, con todo nuestro ser. Esta es la vida que el Señor quiere para ti. Nada más la va a llenar. Y hasta que no la entregues completamente a Él, vas a vivir caminando cuesta arriba, luchando contra todo. Todo te va a costar. Vivirás vacío y sin fuerzas, desesperado. Romanos 6:4 leemos: pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Los que os habéis bautizado, ¿estáis siguiendo a Jesús? ¿Le estáis sirviendo? ¿O vuestro bautismo fue simplemente pues lo mismo que el bautismo de un niño, ¿no? El símbolo de pertenencia a una religión, con unos ciertos ritos y costumbres, me reúno los domingos, pero evito involucrarme mucho porque mi familia, mis amigos y yo mismo, pues me necesito, ¿no? Y necesito tiempo. Déjame decirte algo, lo que necesita tu familia, tus amigos y lo que necesitas tú es precisamente involucrarte en la obra de Dios. No como un espectador desde la grada, ni como alguien que está mirando una procesión desde el balcón, sino como alguien que ha entrado por la puerta estrecha y está en el camino angosto siguiendo a Jesús, cueste lo que cueste. Volvemos a la conversación con los griegos. El que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y aquí lo que Jesús nos habla es de la recompensa por seguirle. Porque aunque Él ya es premio más que suficiente para nosotros, aún así Dios nos promete que todo lo que sacrifiquemos en esta vida, a todo lo que renunciemos, Él nos lo recompensará en el futuro. Dice que si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y si decides seguir a Cristo, no esperes recibir ningún tipo de honra en el mundo, ni en la iglesia tampoco. Más bien espera quejas, críticas, burlas, etc. Pero eso sí, si alguno sirve a Cristo, el Padre lo acabará honrando. Y puede ser que no sea aquí, pero que sea en el futuro con Él. Esta es la invitación que Jesús nos hace. Es la invitación que te hace a ti. Leía en un libro, de los que he tenido que estudiar, cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a venir y a morir. Y podemos pensar, qué exigente, ¿no? Es que es mucho lo que me pide. ¿Cómo puede ser tan bueno y a la vez pedir tanto? Él nos pide nuestra vida porque Él la compró con su sangre en la cruz. Él podría haber dejado que fuéramos nosotros los que cargáramos con nuestra propia culpa. Estaría siendo totalmente justo si ahora entrara y decidiera clavarnos a todos uno por uno en la cruz. No dejaría de ser justo.
pero Jesús decidió que no fuera así. En Colosenses 2, 13-14 leemos: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él decidió sufrir las consecuencias de nuestro pecado, recibiendo sobre él la ira de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús te pide que le entregues tu vida completamente, no te está pidiendo gran cosa. Es lo mínimo que puedes hacer por él. Así que cuando rechazas su invitación, le estás diciendo que no a aquel que decidió bajarte de la cruz y decidió subir en tu lugar. Acabamos con el ejemplo de alguien que entendió a la perfección la invitación de Jesús y decidió aceptarla hasta las últimas consecuencias. En 2 de Corintios leemos que Pablo escribe: el amor de Cristo gobierna nuestras vidas desde que sabemos que uno murió por todos y que, por consiguiente, todos han muerto. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Y sigue más adelante diciendo: por lo tanto, el que está unido a Cristo es nueva persona. Las cosas viejas pasaron, han sido hechas nuevas. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje, de modo que somos embajadores de Cristo. Pablo entendió perfectamente lo que representaba la invitación de Jesús. Entendió que era necesario morir en vida para que Cristo viviera en él. Entendió que Dios le había encargado la misión de anunciar la reconciliación y entendió que él era un representante de Cristo en la tierra. ¿Has entendido tú de la misma manera la invitación? ¿Has muerto y has renunciado a tu vida para que no vivas más tú, sino para que Cristo sea el que vive en ti? ¿Has entendido que lo que te toca a ti, lo que nos toca a nosotros, es anunciar la reconciliación de Dios con el mundo? ¿Eres un embajador de Cristo? ¿Puedes reconocer en tu vida que es un reflejo de lo que Jesús vivió en la tierra? En resumen, ¿has decidido seguir completamente a Cristo o prefieres rechazar esa invitación? Es urgente, y no es urgente para Dios, es urgente para ti, que pongas al servicio suyo los dones que te ha dado. ¿Quieres saber cuáles son? Pues pregúntale a los pastores, a tus hermanos, a quien sea. O si no, no. Si prefieres, puedes seguir viniendo domingo tras domingo, calentando la silla en la que estás, mientras te paseas la vida como un cadáver espiritual. Pero ten claro esto: hoy puede ser la última oportunidad que Dios te da para entregarle su vida completamente a Él. Nadie te puede asegurar que nos veremos la semana que viene. Y os dejo con las palabras de Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio 30, del 15 al 20. Mirad, hoy os doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal por el otro. Si obedecéis lo que yo hoy os ordeno, y amáis al Señor vuestro Dios, seguís sus caminos y cumplís sus mandamientos, leyes y decretos, viviréis y tendréis muchos hijos. Y el Señor vuestro Dios os bendecirá en el país que vais a ocupar. Pero si no hacéis caso de todo esto, sino que os dejáis arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillaros ante ellos, en este mismo momento os advierto que moriréis sin remedio y que no estaréis mucho tiempo en el país que vais a conquistar después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigo contra vosotros de que os he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escoged, pues, la vida para que viváis vosotros y vuestros descendientes. Amad al Señor vuestro Dios, obedecedle y sedle fieles, porque de ello depende vuestra vida y el que viváis muchos años en el país que el Señor juró
dar a Abraham, Isaac y Jacob, vuestros antepasados. El Señor nos bendiga.